Miguel Basalo. Un fuerte aplauso. Muchas gracias. Muy bien, ha llegado el día de hablar de nuestra querida y santa patrona. Aquí la tenemos en un close-up, así era ella, muy bonita y por ello el nombre de Rosa. Su fiesta es el 30 de agosto. Ella que es patrona de, ya ustedes por el teléfono, vamos a conocerla el día de hoy porque muchas veces nos quedamos en el hermoso rostro que tiene, en los tantos milagros que nos hace, pero no conocemos de cuál es el ejemplo, el testimonio de lo que nos tiene que enseñar ella con su vida. Vamos entonces por el comienzo, la biografía. ¿Cuándo nace Santa Rosa de Lima? Bueno, pues ella nace un 30 de abril de 1586. ¿Dónde? Pues en lo que es ahora el santuario de Santa Rosa, por la avenida Tacna, la que entonces era la pequeña ciudad de los reyes. Son sus padres, Gaspar Flores, un militar, uno que servía al virrey en ese entonces, y María de Oliva, una hermosa dama limeña. El papá de Santa Rosa era de Puerto Rico y María de Oliva sí era nacida aquí en Lima. Bueno, de los muchos hermanos que tiene Santa Rosa, ella nace pues el 30 de abril y al poco tiempo es bautizada en la iglesia de San Sebastián, que está muy cerca al santuario de Santa Rosa en realidad. Y si se dan cuenta, si van a ir al santuario, se van a dar cuenta que al costado de la casa de Santa Rosa está la casa de San Martín de Porres. Ellos tuvieron una amistad muy frecuente, de hecho, vivían la misma espiritualidad dominica. El Papa Juan Pablo II ha denominado a Lima la ciudad de los santos del Nuevo Mundo. Cuando vino acá el 85 y el 88, lo dijo así. ¿Y por qué? Porque en ese siglo, el siglo XVI, coexisten y se conocen Santa Rosa de Lima con San Martín de Porres. Les confirma y es arzobispo Santo Toribio de Mogrovejo. En el convento de Santo Domingo, junto con San Martín de Porres, vivía San Juan Macías. Y en la plaza de armas predicaba San Francisco Solano, haciendo que todos se conviertan. Se iba con su violín, cantaba, encantaba a la gente y las convertía de paso. Era Lima una ciudad muy pequeña donde todos se conocían y por eso es que la fama de Rosa al morir era extendida por toda la ciudad de los reyes. Y por eso el Papa le dice la ciudad de los santos del Nuevo Mundo. ¿Cómo transcurre la niñez de Santa Rosa? Pues Santa Rosa era una niña normal, desde niña muy aficionada a todo lo que era el arte. De hecho sabía tocar guitarra, cantaba muy bonito, componía cosas muy bonitas, jugaba con los niños, tuvo una niñez muy bonita, tranquila en su hogar con su papá, su mamá y sus hermanos. El año 1597 es confirmada en Quibes, que es un lugar también de peregrinación durante estos días, muy grande, al cual he tenido recién la oportunidad de conocer, Santa Rosa de Quibes. Allí pasó 7 años de su vida y allí recibe la confirmación de Santo Toribio de Mogrovejo. Ella se santifica en su hogar. Ella no es monja, por si acaso, aunque la vemos con un hábito que distingue que ella vivió la espiritualidad dominica. Ella no vivió fuera de su casa, sino que se santificó en su casa, con sus padres, siendo amiga de Jesús y ayudando a sus padres con el bordado, bordaba muy bonito, con el cultivo de rosas en el gran jardín que al día de hoy todavía se conserva, ¿verdad?, en su santuario allá en la avenida Tacna. Se dedicó en el mismo jardín a hacer oración en esa imagen de la ermita que acabamos de ver y que podemos también observar. Gracias a Dios se ha conservado hasta el día de hoy. Rosa tuvo una amistad muy cercana gracias a que su familia, su papá y su mamá, le evangelizaron a ella, la catequizaron. También ahí había catequesis familiar, porque como no había todavía muchos animadores, entonces los papás eran los que le transmitían la fe. Y ella desde niña empezó a querer a Cristo de una manera muy particular, se empezó a sentir llamada por Cristo ya desde niña. Y de hecho, la amistad con el niño Jesús hacía que, por gracia de Dios, ella pudiese conversar con el niño cuando estaba trabajando. Y en una de esas el niño le dice, mi Rosa eres tú, porque ella cultivaba flores y rosas. Y un día el niño Jesús le dice, estas no me importan, me importas tú eres mi Rosa. Muy bien.
Lleva ella una vida de caridad y saben que ella tiene en su casa, hasta el día de hoy podemos ver, la primera enfermería de todo Lima. Acondicionó una habitación de su casa para atender a todos los enfermos que eran rechazados por la sociedad. Salía de su casa, recogía a los enfermos más asquerosos, con las enfermedades más repugnantes, las llevaba a su casa, las curaba y solamente les permitía regresar ya a sus labores cuando estaban curados. Tuvo también Rosa, y ese es un rasgo que quisiera que ustedes lo tengan muy presente, tuvo un especial cuidado por los sacerdotes. Ella de hecho decía que si fuera hombre se hubiera dedicado a la evangelización. Y un dato que para muchos es novedoso, ella adopta un niño para poderle dar carrera de sacerdote, para pedirle a Dios esa gracia, que aquel niño que ella adoptaba pueda dedicarse a la evangelización. Por tanto, vemos en Rosa un carácter fuerte y una preocupación y sintonización con la realidad de la iglesia, porque sabía que había muchos terrenos en la selva, en la sierra, que aún necesitaban de ser evangelizados. Ella decía, yo no puedo, por eso voy a educar a este niño para que sea sacerdote. Y de hecho hasta ahora ella pues reza por todos nosotros, tiene un particular cuidado para los que somos consagrados a Dios. El 10 de agosto de 1606 ella recibe el hábito dominico, que no la convierte en una monja, insisto una y otra vez, ella no vive en un convento, simplemente se consagró a Cristo sirviéndolo desde su casa. Pero eso es modelo de hija, porque estando en su casa ayudó a las necesidades que habían allí en su casa, pero no se apartó de ella. Trabajaba y rezaba allí en su casa y desde allí hacía mucho apostolado. De hecho, tuvo ella algunas particulares gracias de Dios. Por ejemplo, algo que ustedes no saben, se los voy a contar, es que tuvo el don de profecía. Ustedes conocen el Señor del Santuario de Santa Catalina, ¿verdad? Muy conocido. Bueno, pues ante esa imagen rezaba Santa Rosa. Pero ese santuario del Señor de Santa Catalina no existía cuando Santa Rosa estaba viva. Ella predijo que se iba a fundar un monasterio y dijo quién iba a presidir la primera misa, dónde se iba a edificar, cuántas monjas iban a haber, el día de la fundación, y a su madre, que le decía que estaba loca porque no se podía fundar un monasterio en la ciudad de Lima porque era imposible humanamente, le dijo, tú vas a ser monja en ese monasterio. La mamá le dice, mira, antes van a volar los elefantes de que yo profese como monja en un monasterio. Y sin embargo Santa Rosa ya no dijo nada, ya había dado su profecía. Cuando ella muere, al poco tiempo se empieza a edificar el monasterio, en el lugar donde ella había dicho, con el sacerdote que ella había dicho que iba a presidir la celebración, y al poco tiempo dice la mamá, yo no supe cómo, pero terminé siendo monja profesa en ese monasterio, que es donde también se conserva la tumba de la mamá de Santa Rosa. ¿Sabían eso o no? Ah, ya ven, es muy interesante el tema de Santa Rosa, y hay que quererla mucho. Bueno, y dice el confesor de Santa Rosa, que es el que presidió la misa de fundación, dice, bueno, pues yo no he visto los elefantes volar, pero sí he visto a la madre de Rosa profesar. Ella también tuvo una cultura, gracias a Dios, que le permitió leer mucho. Ella leía mucho, era una mujer muy ilustrada, tenía como autores espirituales preferidos a Fray Luis de Granada. Escribió, hay algunos manuscritos que se conservan en el monasterio de Santa Rosa de las Monjas. Su escala espiritual, el ascenso espiritual que ella realiza desde su encuentro con Cristo hasta su unión con Él. Era una mujer que también fue examinada, como Santa Teresa, Santa Catalina, por la Inquisición, porque como tenía fama de santidad, querían decir los doctores con gran seguridad si lo que ella tenía provenía ciertamente de Dios. Y luego de un diálogo que tuvo en su casa, los doctores todos coincidieron en que ella efectivamente tenía la gracia de Dios, de la contemplación, en la oración y de una sabiduría que le había sido dada como regalo y gracia de Dios.